lesión, adaptación y muerte celular. Ahorita al final de la clase les mando esa presentación. En el parcial que viene, que entra, todo lo que les acabo de dictar. Esto no entra. Esto entra para el final. Como de lesiones y eso. Generalidades entran en este parcial. ¿El parcial cómo va a ser? Equina de 4 años, el cual presenta abombamiento de la cavidad nasal. Para esta patología se observa una deposición del tejido conectivo severo y un reemplazo del tejido óseo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y el punto B de ese, o sea, va a ser A, B, C y D. Ustedes van a colocar cuál es la deficiencia o cuál es lo más probable de esos signos clínicos, y el siguiente punto, en base a ese punto, es explique la fisiopatología detrás. Así es el parcial. Entonces, bovino posparto, el cual no puede volver a pararse o presentar una paresia transitoria. El clínico que estaba anteriormente hizo una inyección intravenosa de calcio a tanta dosis. La dosis es un distractor, que nunca les expliqué dosis. Entonces simplemente de calcio intravenoso, y a los 3 días la vaca recuperó su estado normal. ¿Cuál es la patología más probable acá? Y explique la fisiopatología. Ese es el parcial. Yo les voy a preguntar definiciones. Les voy a preguntar, son cosas aplicadas a casos clínicos. Por eso es que yo acá, cuando estoy en clase, explico tantos casos clínicos y explico tantos casos de la vida real, para que ustedes los apliquen. De nada me sirve que se memoricen todos si no entienden y no lo saben interpretar. Entonces acá en la patología van a hacer el primer ejercicio de la correlación clínico-patológica de un caso clínico como digan a la patología. Entonces digamos, más adelante les digo, una bacteria atacó a ese animal. Ese animal presentó la formación de un absceso. ¿Qué tipo de necrosis es? Entonces, así va a ser siempre aplicado. Primero. Y las que más se parecen, de pronto podría haber confusión. No, las que más se parecen no las voy a presentar así. Va a ser algo evidente, pero los signos clínicos van a ser evidentes. Entonces voy a colocar, no, es que tiene alopecia, pérdida del pelo y pérdida la coloración de las uñas. Entonces, ¿qué pues les coloco? Zinc, cobre, magnesio. O sea, porque todas son iguales. No, van a ser evidentes. Gracias. Por lo que les digo, tienen que entender el mecanismo detrás de esas deficiencias o de esos excesos. Entonces, vamos a empezar con lo que es lesión, adaptación y muerte celular. Primero vamos a ver qué es una lesión. Bueno, ya les definí qué es una lesión, es un cambio patológico, eso lo vimos en generalidades. Ahora vamos a ver lo que es una adaptación y cómo después, si la célula no se puede adaptar a ese cambio, ¿qué le pasa? ¿A qué destino va? Esto es un continuo, ¿ya? Es una progresión de las lesiones. Vamos a tener primero células degeneradas. Esta es una célula degenerada. Y después, esta célula degenerada, si el estímulo no para, ¿qué le pasa? Se muere. Esta es una célula necrótica. Pues vamos a aprender a reconocer cómo se ve una célula necrótica y cómo se ve una célula degenerada y cómo se ve una célula sana. Sana, degenerada, necrótica. Entonces, en una misma imagen tengo un continuo de la patología, de cómo las células, como esto es un proceso multifactorial y no todo va a pasar, no es que todas las células se me van a generar y todas se me mueren, no. Hay unas que están mejor adaptadas, unas se me van a ir degenerando y finalmente otras se van a morir. Entonces vamos a ir paso por paso. ¿Cómo es la cadena metabólica o la cadena celular de eso? Tenemos aquí una célula sana. Todas nuestras células del cuerpo en este momento están completamente bien. La mayoría, ¿no? Las células que sufren más de cambios y todo el tiempo están frente a estímulos externos por nuestra dieta y por nuestras cosas, pues es el del intestino. No es raro que por eso que a veces uno está comiendo y siempre tiene ese malestar, se llena de gas, por eso, porque nuestras células del intestino normalmente siempre están con un estímulo constante de agentes patogénicos o agentes químicos o de nutrientes tóxicos para las células. Entonces, ¿qué puede pasar? Si tengo un efecto estresor, un efecto estresante exterior, puede ser cualquier cosa. Estresor, o sea, un estímulo estresor. El estímulo estresor no va a ser algo infeccioso solamente.
Digamos, si yo te regaño duro, te va a dar dolor de cabeza. Eso es un efecto estresor, digamos. Si hipotéticamente rompiste con tu novio, eso es un efecto estresor sobre tu cuerpo. Entonces, ¿qué genera? Dolor de cabeza, uno llora, duele todo, se siente cansado. Todos son efectos estresantes. Y nuestras células siempre van a responder a estos efectos estresantes por medio de una adaptación celular. Entonces, ellas siempre se van a adaptar primero, antes de morir. Ahora, ¿qué pasa? Si ese estímulo continúa o es demasiado fuerte para que la célula se adapte, ¿qué pasa? Hay daño celular, ahí empieza el daño celular. O si directamente hay un estímulo dañino muy fuerte que la lesione directamente. ¿Ay, yo sería crónico? No, sí, esto todo es agudo. Y el estímulo fuerte es un golpe. Un golpe, un agente infeccioso que mató a la célula, un virus. Este proceso muchas veces es subclínico o es fisiológico. Digamos, para las personas que nos gusta entrenar, cuando uno entrena y está haciendo pesas, ¿uno qué está haciendo? Generando una adaptación del músculo esteroesquelético. Por eso se aumenta el tamaño, se hipertrofia, o sea, se adapta para poder captar. Por eso cada vez que yo empiezo a alzar más peso, el músculo crece más para adaptarse frente a ese estímulo. Entonces esto todavía no es patológico, eso es un cambio prepatológico, o sea, prelesional. Ya cuando este estímulo estresor es demasiado exagerado y ya pasa el límite de adaptación celular, ahí se convierte en daño. Entonces, primero se va a adaptar, si no se puede adaptar, se daña. Pero hay otros estímulos directos que me van a dañar la célula. Por ejemplo, cuando se consumen hormonas, o esos que dicen que para ayudar a subir masa muscular. Pero no tiene que ver con eso, las hormonas lo que hacen es aumentar el crecimiento. Pero no pues, afecta a ninguno. Y claro. sobre cuando se hacen ejercicios, cuando llegas a la ruptura. Sí. Las hormonas lo que hacen es aumentar el crecimiento de las células de manera exagerada. Por eso se llaman esteroides anabólicos. Entonces aquí hay un daño celular. Pueden pasar dos cosas. Que esta célula que se dañó, el estímulo sea leve o sea transitorio. Una vez se elimina ese estímulo, pues se convierte en una lesión reversible, un daño reversible. Entonces las células van a aguantar hasta cierto punto un daño. Ese daño, ¿cómo se llama? Daño reversible. O sea, cuando las células mueren, está el daño reversible. Eso ya es irreversible. La necrosis es irreversible. Y finalmente, cuando el daño fue reversible, pues la célula vuelve a su normalidad. ¿Listo? ¿Qué pasa si el daño es muy severo o el daño es progresivo? O sea, que no se elimina nunca el estímulo estresor. Pues finalmente va a haber un daño irreversible. Estas etapas las vamos a ver una por una, de cómo se ven al microscopio y cómo es la cadena de eventos. El daño reversible vuelve a la célula, si el daño es severo o progresivo, va a haber un daño irreversible. Y del daño irreversible hay dos destinos posibles: que la célula entre en apoptosis o la célula entre en necrosis. Apoptosis, ¿qué es? Ya les explico qué es la apoptosis. ¿Necrosis o apoptosis? Apoptosis.
de nuevo. Vamos a empezar. ¿Qué es la lesión celular? Empezar específicamente qué es lesión celular. Entonces, la lesión celular se define como una alteración bioquímica o estructural, una alteración bioquímica o estructural que compromete el funcionamiento de la célula. Compromete el funcionamiento de la célula. ¿Qué mecanismos hay detrás de esa lesión celular? El primero, depresión del ATP, o sea, depresión de energía. ¿Qué mecanismos hay detrás de esa lesión celular? El primero, depresión del ATP. ¿Depresión? Depresión o eliminación o ausencia de ATP. Recuerden qué es el ATP, adenosina trifosfato, pero ¿para qué sirve la adenosina trifosfato? Prácticamente la energía. Para todo, todo necesita ATP. Todos los procesos celulares necesitan ATP. El segundo mecanismo de lesión celular, ¿cuál es la permeabilización de la membrana celular? Permeabilización de la membrana celular. Recuerden que nuestras membranas son impermeables. Si se vuelven permeables, se empieza a llenar de agua la célula y después se estalla. Tercer mecanismo, disrupción de cualquier vía bioquímica. Disrupción de las vías bioquímicas. La respiración celular, la producción del ATP, cualquiera de esas. Disrupción de las vías bioquímicas. Y la cuarta, daño en el ADN. Daño en el ADN. Daño en el ADN. Entonces, ¿qué es la adaptación celular? Ahora sí, la adaptación celular se define. Profe, no sé si es que está pausado ahí. Sí, Ah, eso sí. es lo que me importa. La adaptación celular se define como todos los cambios internos de las células internos de las células, tanto bioquímicos como estructurales, frente a una lesión o frente a un estímulo estresor. Dime. Frente a un estímulo externo o un estímulo estresor. Profe, una pregunta, si un estímulo estresor genera, no me acuerdo cómo es ese término, de somatizar, ¿eso también contaría como un estímulo como exterior? ¿De somatizar contaría? La pérdida de la sensibilidad, sí, la pérdida de la... Sí, o sea, acostumbrarse a ese estímulo, sí, es una adaptación. Es una adaptación. ¿Y la muerte celular cómo se define? Es el punto irreversible de la lesión celular. Lo vamos a dejar así. Punto irreversible de la lesión celular. Muerte celular.
punto irreversible de la lesión celular. Finalmente, entonces, la necrosis, ¿cómo se define? Son las características de una célula muerta. La necrosis es las características, tanto macroscópicas como microscópicas, de una célula o un tejido muerto. Entonces, las características macroscópicas y microscópicas de una célula o un tejido muerto. ¿Y la apoptosis cómo se define? Muerte celular programada. Se llama así, muerte celular programada. Acaban de mandar un correo, dice nuevo punto de microondas disponible en sede calle 170. Solo les tomó como 7 años comprar 4 microondas más. Allá, ¿no? Allá en la esquina. Ya, al lado de los containers, ahí en uno de los containers, ahí es mi oficina, pero allá hay más microondas, hay como 5, como 4 o 5 más. Para como 400 estudiantes, pero. Sí se puede. Entonces, miren. Eso es una célula normal, ¿sí? Su núcleo es el reticulum endoplasmático, estos son los ribosomas, las mitocondrias. Los ribosomas son estos, las mitocondrias están acá. Y esta celulita que ustedes ven acá va a empezar con un daño reversible, o sea, una adaptación. Entonces, principalmente, ¿qué va a hacer? Ella, digamos que las partes de las organelas que se le están dañando las va a empezar a eliminar de a poquitos. Entonces empieza a formar como vacuolas en el interior y saca parte de esas vacuolas al exterior, o sea, como que las intenta eliminar, se desprende de las cosas que se están dañando. Empieza a formar otras que llaman figuras de mielina, empieza a hematizarse, llenarse de líquido, se empieza a llenar de líquido tanto las organelas como el citoplasma. Si ese estímulo para, se vuelve reversible, entonces se recupera, se vuelve a la normalidad. Pero ¿qué pasa? Si el daño progresa, el núcleo se estalla, las mitocondrias se mueren, empieza a desprenderse, se rompe la membrana celular y se sale todo el contenido de la célula al exterior. Si se encuentra una molécula de ADN, por más de que sea chiquitita, una molécula de una mitocondria por fuera del tejido conectivo, eso es reconocido como algo extraño. Entonces, ¿qué hace? Inflama. ¿Listo? Viene el tejido, viene el sistema inmune, miren aquí, los neutrófilos identifican esto como algo anormal. Entonces, siempre tengan en cuenta, siempre que hay muerte celular, que va a haber inflamación. Siempre. Siempre que hay muerte celular, va a haber un proceso inflamatorio. ¿Esto qué es? Necrosis. Está tranquilos que igual esto se lo estoy explicando, es para explicar las imágenes, yo no las tengo de adorno, sino para que entendamos un poquito más cada cosa. Pero vamos ahora a compararlo con la apoptosis. Entonces tenemos, miren, una célula, de nuevo, esta célula, digamos, se le mete un virus aquí dentro. Eso no son chakras, en verdad existen. Se meten acá en el núcleo. Cuando entran al núcleo, digamos que invaden el ADN o invaden la maquinaria celular y empiezan a ordenar a la célula que en vez de producir ATP, en vez de producir moléculas, en vez de producir sus sustancias normales, le ordena a la célula a que empiece a producir viriones. ¿Listo? Los viriones, pues yo sé que muchos me han comentado que su biología no fue tan buena por ya las creencias personales de la profesora. Yo no tengo nada en contra de esas cosas de energías, de chakra, nada de eso, pero la ciencia existe y uno no lo puede negar. Y no es posible que en una materia tan importante como biología les estén hablando de eso cuando los virus de verdad se observan y tienen una cadena fisiopatológica muy evidente. Entonces, como unos me comentaron que tienen unas deficiencias de eso, les voy a mandar unas lecturas que es un resumen
corto, para que lo quieran leer. Yo eso no se los voy a preguntar. Es para ustedes. Pero les voy a dar una lectura que es prácticamente el resumen de cómo un virus ARN o ADN invade una célula y genera daño. Entonces los mando al grupo para que lo lean, para que me puedan entender. El caso, entra el virus acá, le ordena a la célula que empiece a invadir y empiece a crear billones. ¿Para qué? Para que ese virus se replique. Todos los virus hacen eso. Todos entran a una célula, le ordenan a la célula que empiece a producir más partículas virales para infectar más células adyacentes. Pero ¿qué hacen las células? Ellas no se quedan de brazos cruzados. Ellas dicen, me están infectando, entonces voy a mandar un receptor a mi membrana. Entonces lo saca un receptor acá y le dice, saca como si fuera una bandera roja. Le dice, sistema inmune, ayúdame. Entonces llega un macrófago, ve la bandera roja y dice, a esta célula le pasa algo. Se pega, identifica que tiene una partícula viral. ¿Y qué hace? Le manda una molécula. ¿Cuál? El factor de necrosis tumoral tipo 1. ¿Y qué le dice a la célula? Muérase. Entonces, por eso se llama muerte celular programada. Porque otra célula o la misma célula se programa para empezar a morirse. ¿Para qué? Para eliminar un estímulo que no se puede eliminar. Entonces, digamos, acá ¿qué pasa? El núcleo y las organelas empiezan a deshacerse, empiezan a salirse en forma de vacuolas o cuerpos apoptóticos, y esos cuerpos apoptóticos salen protegidos por una membrana. Entonces, a medida que esta célula se va como desmembrando o desmantelando un poquito a poquito, llegan los macrófagos de cada tejido y fagocitan esas vesículas. ¿Eso genera inflamación? No, porque está saliendo protegido. Entonces nada de lo que está saliendo es anormal. Simplemente llega el macrófago, fagocita y la célula murió. Recuerden que la apoptosis no siempre es patológica, sucede también de manera fisiológica. ¿Listo? La queratina que ustedes se tocan en la piel es un proceso de apoptosis normal. Las células del estrato espinoso y granuloso entran en apoptosis para morirse de manera organizada y liberar la queratina al exterior. ¿Listo? Entonces esto pasa también de manera fisiológica, no solamente patológica. También puede ser inducida por virus o por el mismo cuerpo, pero esta también puede ser fisiológica. La necrosis, anótenlo, tenganlo en cuenta, la necrosis siempre es patológica, siempre. Profe, entonces la necrosis explota mientras la apoptosis se disuelve con la necrosis. No, o sea, la necrosis es la célula no resiste y por el daño adentro empiezan a desencadenarse una cadena de eventos intracelulares que hace que las células se mueran. La apoptosis ella misma se va deshaciendo de a poquitos, pero es un proceso organizado, activo. ¿Listo? La apoptosis no puede existir en un animal muerto porque requiere energía, requiere ATP para empezar a desmantelarse. Entonces recuerden, miren, las células tienen varios componentes. Acá tenemos lo que es una célula, tiene un núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, rugoso, ribosomas libres, aparato de Golgi, lisosomas, mitocondrias, endosomas, citoesqueleto, peroxisomas, microtúbulos, bueno, toda la cantidad de estructuras que tiene adentro una célula. Esas estructuras pueden ser un target o pueden ser un objetivo de agentes patológicos. Entonces, ¿cuáles son las partes más vulnerables de la célula? La primera, la membrana celular. Estos son objetivos por los cuales puede morirse una célula. Entonces, el primero, la membrana celular. Si se muere la membrana celular o se destruye la membrana celular, no hay nada que me proteja la célula. El segundo, el citosol, o sea, el citoplasma. El citoplasma de las células también es un objetivo para los agentes. Siguiente, supremamente importante, la mitocondria. Si la mitocondria también se afecta, esa inmediatamente desencadena muerte celular, ya sea programada o una necrosis. Es una de las organelas más importantes de una célula.
desencadena la muerte celular. Es una organela que si falla, la célula se muere. Es extremadamente importante. En la mitocondria. Ya ven que si las pruebas de parentesco, las pruebas para saber si el papá de uno es el papá de uno, la mamá de uno es el mamá de uno, a veces salen positivas, pero se tienen que confirmar con el ADN mitocondrial. Cuando uno toma una muestra de ADN mitocondrial, esa es la verdadera prueba si uno es el hijo de los papás de uno. Entonces, las pruebas esas de parentesco que hacen cuando hay una demanda ahí de por medio, siempre es con el ADN mitocondrial. Siempre. La mitocondria es prácticamente, la mitocondria es tan importante que parece una célula dentro de la misma célula. Es extremadamente activa, es muy importante y maneja prácticamente toda la maquinaria de la célula. Tiene todos los citocromos y los citocromos son una cantidad de moléculas que me controlan el metabolismo de la célula. El citocromo P53, ¿qué hace el P53? ¿Se olvidó, Oscar? El supresor del cáncer. Es el supresor, es un supresor de tumores, pero específicamente el P53 que hace, verifica que el ADN esté bien formado. Si hay una mutación, el P53 se activa y le dice a la célula, muérase porque no puede seguir replicándose así. Entonces ese citocromo P53 está ahí también en la mitocondria. Verifica. Daños en el ADN, verifica la integridad del ADN. ¿Qué otras estructuras? Vamos a tener el núcleo. El nucleolo. Y los retículos endoplasmáticos, tanto el rugoso como el liso. Digamos, miren que el retículo endoplasmático liso, ¿para qué sirve? Para el metabolismo de la mayoría de sustancias exógenas que consumimos. Es bastante importante. De nuevo, cada organela tiene una función, entonces cada organela va a tener una predisposición, una susceptibilidad frente a un agente. A este nivel celular y este nivel de cosas es lo que van a llegar a ver en patología sistémica. Pues como el distemper llega, se pega a la célula, invade, cómo ataca, todo eso. Entonces para las personas que tienen para su caso final lo del un agente viral, pues que les recomiendo que lean las lecturas que les mando. Porque en la fisiopatología ustedes me tienen que decir la explicación del virus cómo ataca, me tienen que decir a qué receptor se pega y qué hace el virus dentro de la célula. Rugoso. ¿Qué otro? El aparato de Golgi, los lisosomas, y el citoesqueleto. El aparato de Golgi, los lisosomas y el citoesqueleto. Esto que hice acá, microfilamento, microtúbulos, filamentos intermedios, lo pueden resumir como citoesqueleto.
¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Segundo, profe. ¿Me vuelvo? Gracias. Las inclusiones celulares o las otras cosas que dicen ahí, después las explico. Bien. Profe, ¿todos son target? O sea, ¿todos son sensibles o uno más que otro? Uno más sensible Los que tres otros. primeros que Pero nos dicen. no, todos pueden ser target de diferentes agentes. Solamente es para que los tengan en cuenta que hay agentes que atacan unas partes específicas. Son las enfermedades autoinmunes que atacan el citoesqueleto, por ejemplo. Los agentes bacterianos, normalmente las membranas celulares. Los agentes virales que sean ADN atacan el núcleo. Los priones, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso y liso. Los medicamentos tóxicos atacan el retículo endoplasmático. Entonces, depende de la agente como tal. Lo que les digo, este detalle de qué agente ataca qué, lo ven en el sistémico, ¿no? Acá vamos a ver es cómo se afecta la generalidad. Entonces, ¿cuáles son las respuestas de una célula frente a la lesión? Primero, que se adapte. La primera respuesta a la lesión es que se adapte. ¿Listo? La segunda es que se muera la célula. Y la tercera es algo que no se había nombrado, pero que también pasa. Va a ser la degeneración. Que tenga procesos degenerativos. ¿Cómo que explicas ese poquito? Entonces, adaptación, degeneración y muerte. Adaptación, degeneración y muerte. Pueden ser los tres destinos de una célula. Son intercambiables, ¿no? Una célula se puede adaptar, luego generar, luego morirse. O una célula se degenera y luego se muere. O la célula se muere de una. Entonces eso se llama degeneración o acúmulos. O sea, la célula empieza a acumular sustancias dentro de la célula o por fuera. Estas degeneraciones las vamos a ver. Hidrópica, lipídica y glucogénica. Acumulaciones. Acumulan sustancias dentro o por fuera de la célula. Las acumulaciones intra y extracelulares las vamos a ver. De proteínas, de carbohidratos, de lípidos, amiloides, de pigmentos, virus, hemosiderina, hemoglobina, bilirrubina, todos esos los vamos a ver. Minerales, calcio, todo eso. ¿Listo? Entonces pueden ser esos tres destinos como tal. ¿Qué me causa la lesión? ¿O cuáles son las causas de lesión ya específicas? Primera y la más importante, esta es extremadamente importante, y como la principal en la mayoría de patologías, la hipoxia, la ausencia de oxígeno. El primero, hipoxia o la isquemia, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra, saben? Que por isquemia sería un coágulo trombo, corta la circulación y con eso el oxígeno. Por ahí, porque la isquemia puede ser por otra cosa, no necesariamente un trombo, ¿listo? Entonces la definición como tal, ¿qué es? La disminución o pérdida de la irrigación sanguínea. Disminución o pérdida de la irrigación sanguínea. Isquemia. ¿Y la hipoxia qué es? Disminución del oxígeno en sangre. Disminución del oxígeno en sangre. O sea, isquemia es pérdida e hipoxia es disminución. Son similares, que los dos están afectando el oxígeno.
Solamente que la hipoxia es cuando se disminuye la cantidad de oxígeno que lleva un tejido. La isquemia es la cantidad de sangre. Se ha visto que cuando una persona, digamos, tiene una hemorragia muy severa en el brazo, ¿qué le hace? Un torniquete. El torniquete que genera una isquemia. El problema es que si no se hace bien el torniquete, les pueden causar un peor daño a la persona. Pues por eso es que ahora dicen la gente que no sabe, pues no se asamban, no hagan esas cosas. Porque el torniquete puede empeorar la lesión. ¿Listo? Otra cosa que me acabo de acordar, si algún día, desafortunado, alguno de ustedes se llega a clavar un lápiz en la mano o un cuchillo y están cortando un aguacate y siguieron derecho y se clavaron el cuchillo en una mano o en una zona muy irrigada, nunca lo saquen. Nunca lo saquen. Tienen que dejar el cuerpo extraño hasta que lleguen al hospital. Porque el momento que ustedes entró y ustedes sacaron eso, uno va a doler demasiado y dos, la de vuelta genera más daño. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo extraño que está haciendo ahí, tapando los vasos sanguíneos, si ustedes lo quitan, empiezan a sangrar. Empiezan a sangrar. Eso lo tienen que hacer. Colocan medicamentos antiinflamatorios, entran en cirugía, colocan vasoconstrictores para que paren de sangrar y ahí sí lo quitan. Ahora, otro dato curioso, si ustedes se queman, digamos, con aceite o se queman de temperatura, no vayan inmediatamente a echarse agua caliente. Es malo. Perdón, agua fría. Agua fría. Agua fría. O sea, agua helada. No es bueno. No es que cojan un hielo y se lo coloquen en la quemadura. No, eso empeora. Empeora el daño. ¿Por qué? Ya tienen un daño de una quemadura, ustedes se colocan un hielo y eso, el hielo que genera más vasoconstricción. O sea, está generando un proceso isquémico. Entonces empeora la necrosis del tejido. Por más de que se sienta relajante, más adelante empeora la lesión. ¿Qué toca hacer? Echarse agüita tibia. Y después, cuando ya la piel ya está suave, ya se pueden colocar algo frío. Pero no se colocan agua fría. O sea, no hacer como un cambio, sino intentar termorregular. Exactamente, termorregular. Dicen que es mejor echar colgate también. No sé. Que yo cicatrizar. No sé, no te sabría decir. O sea, porque pues, las cremas dentales que tienen iones y tienen flúor. El flúor puede ser irritante para los epitelios que estén dañados. Entonces no sé qué tan bueno sea. ¿Listo? ¿Qué otra? Agentes químicos. ¿Listo? Agentes químicos. ¿Qué otros tenemos? Agentes infecciosos. Bacterias, virus, priones, protozoos, cualquiera de esos. ¿Qué otro tenemos aparte de reacciones inmunitarias? Enfermedades autoinmunes o inmunomediadas. Autoinmunes puede ser como el lupus. El lupus. Profe, Reacciones inmunitarias que pueden ser enfermedades autoinmunes o inmunomediadas. Es diferente. porque puede ser hereditario también daña más funciones del cuerpo. Porque puede ser hereditario y también daña más partes de los órganos. ¿Cómo así? ¿Pero qué enfermedad? La lupus. ¿El lupus? ¿Es hereditario? Sí, es hereditario. ¿Pero por qué? No sé. No sé, no me acuerdo del gen, pero sé que es hereditario. Pero es recesivo, no es dominante. Afortunadamente es recesivo. Pero el lupus, ¿qué hace? Ataca las propias células del cuerpo. Ataca el ADN de las células. Y por eso es que daña los órganos. Por eso es que daña todos los órganos del cuerpo. Vaso sanguíneo, riñón, más que todo, piel. Pulmones también. El lupus es grave. Es que mi tía tiene lupus ya 20 años parecía. El lupus es pesado, el lupus, pero se tiene que tratar con corticoides permanentes. O sea, el lupus es tratable, no es curable. Pues no se cura, es tratable, no se cura, no se puede curar. ¿Qué otra cosa? Defectos genéticos. También, defectos genéticos. Desequilibrios nutricionales ya los vimos, por eso nos tomamos todo ese tiempo anteriormente para mirar los desequilibrios nutricionales, cómo pueden causar necrosis. Agentes físicos ya los vimos. El mismo envejecimiento. ¿Listo? ¿Qué me falta acá? La lesión por reperfusión. Esta, lesión por reperfusión. Se llama síndrome de isquemia reperfusión. También lo vamos a ver. Y siempre lo pregunto. Siempre lo pregunto. Sí, el síndrome de isquemia reperfusión. ¿Qué es el síndrome de isquemia reperfusión a grandes rasgos? Es un órgano, digamos, una torsión intestinal, ¿sí?
Cuando hay una torsión intestinal, ¿qué pasa? Hay un proceso isquémico, no está llegando suficiente sangre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entro a ese caballo a cirugía, corregí la torsión, pero no le coloco antiinflamatorios, cuando la sangre vuelve, genera un daño peor. Es un daño peor. El mecanismo detrás de ese mecanismo de isquemia de reperfusión lo vamos a ver molecularmente cómo se da y por qué se da. Cuando la sangre vuelve, como que llega demasiada o hay mucha. Llega a la misma cantidad, pero es que el problema es que estamos en un ambiente que se convirtió en aerobio y cuando llega el oxígeno, ese oxígeno lo convierte, en vez de convertirlo en energía, lo convierte en radicales libres. Y los radicales libres empeoran el daño. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. El daño de reperfusión, de isquemia de reperfusión. Estos sí los conocen, ¿no? Anión hidroxilo, ¿cuál es? Anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Estos tres que son radicales libres. ¿Listo? El anión hidroxilo, peróxido de hidrógeno y el anión superóxido. Son los tres radicales libres que tenemos en el cuerpo. Tranquilos, no los tienen que anotar ahorita, solo vamos a ver en su respectivo momento. ¿Vale? Como acá ya me voy a meter específicamente a cómo es el mecanismo de lesión, vamos a dejar hasta acá, porque quedan solamente 5 minutos antes de que ya tengamos que ejecutar el salón. Igual yo tengo que sacar histología, pero no, ustedes sí se tienen que seguir. Entonces dejemos hasta acá. Ya es bastante tema, por favor repasen, la próxima semana empezamos toda esta parte.